1984. Stephen King decide alejarse de las historias de terror que durante años lo hicieron tan popular e intenta algo nuevo. Publica así su primera novela de fantasía, Los ojos del dragón. Pero no fue bien recibida por los fans. Aún así, este libro guarda en el subtexto grandes metáforas y simbolismos y relación con la Torre Oscura. En este video me reuní con mi amigo Warrior del canal de House para analizar Los ojos del dragón, una novela que nos encanta a ambos, así que una alerta de spoilers está activa. Esta novela nos habla mucho sobre los secretos y cómo estos pueden carcomernos por guardarlos durante mucho tiempo. Hagamos un recuento de los personajes que guardan secretos y les traen consecuencias y que al confesarlos reciben beneficios. Peter, el protagonista, es acusado erróneamente de ser quien asesinó al rey Roland, su propio padre. Es encarcelado en la torre llamada La Aguja y por años guardó el secreto de su plan para escapar de esa prisión. Casi le costó la vida y la cordura, pero no abrió la boca porque sabía que a la larga sería para el bien del reino de Delain, y así fue. Thomas, su hermano, fue testigo del crimen. Era la clave que hubiera podido demostrar la inocencia de Peter y sacarlo de su encarcelamiento, y que Flagg, el verdadero culpable, fuese castigado, pero guardó el secreto. La culpa lo hacía sentir miserable, a tal grado que no soportaba estar solo consigo mismo. Finalmente reveló todo lo que sabía y pudo redimirse. Flagg, ni qué decir, guarda más secretos que todos los personajes juntos, tantos que son innumerables. Es quien maquinó el asesinato de la reina Sasha, quien mató al rey Roland, quien ideó la manera de inculpar a Peter, entre un largo etcétera. Y todos sus secretos al final le cobraron factura. Incluso el rey Roland guarda el secreto de que, aunque amaba a su esposa, realmente no sentía atracción por ella ni por ninguna mujer, ni interés por el acto para tener bebés. Se nos da a entender que es por la orientación de Roland, quizá homosexualidad o incluso asexualidad. Pero claro, siendo el rey de Delain, no puede revelar eso. Está obligado a cumplir con los estándares que se esperan de él y dejar un heredero al trono. El tema de los secretos es tan esencial que quedó plasmado en una frase del libro. La culpa y los secretos, como los huesos de un hombre asesinado, nunca descansan en paz, pero es posible vivir con ellos. En Los ojos del dragón vemos una evolución de Flagg al momento de hacer planes. En Apocalipsis, su primera aparición en el universo King, actúa más impulsivo, pero en Los ojos del dragón ya es capaz de planear, sopesando las consecuencias y beneficios. Thomas es la personificación de esto, de hasta dónde son capaces de llegar los planes malévolos de Flagg, y lo bueno que se ha vuelto para ver el futuro. La propia concepción de Thomas fue parte de las piezas que Flagg fue moviendo en el tablero maquiavélicamente para adueñarse del reino. Peter fue hecho literalmente con amor, una noche donde su padre Roland se sentía vigoroso por matar a un dragón. Su esposa y él sentían un desenfrenado cariño que se dio de manera orgánica, sin que Flagg tuviera algo que ver. Por otro lado, Thomas fue concebido en una noche tormentosa donde todo salió mal. El rey Roland fue impulsado a beber uno de los brebajes verdes que le preparaba Flagg. Roland, intoxicado, fue con Sasha e hicieron el amor de manera torpe. No les causó placer, solo logró herirla. Flagg necesitaba un niño manipulable en la corte, así que drogó al rey y listo, nació Thomas. Y no solo eso, el nacimiento de Thomas le dio la oportunidad perfecta a Flagg para asesinar a la reina Sasha, a quien quería eliminar desde hace tiempo. Thomas es el personaje más interesante de la novela porque se siente real, demuestra tener defectos, virtudes, dudas de sí mismo y otras cosas con las que el lector puede identificarse. Peter es el arquetipo del héroe con moral intachable, clásico de los cuentos de hadas. En cambio, Thomas brilla en la novela por ser todo lo contrario,
Este contraste es la clave que hace tan especial esta relación de hermanos. Peter es el reflejo de todo lo bueno por parte de su madre Sacha. Thomas es el reflejo de todos los defectos de su papá, el rey Roland. La narración del libro en varias ocasiones deja claro que Thomas no es un niño bueno, pero tampoco es exactamente un niño malo. Contiene una escala de grises muy interesante. Thomas solo quiere cariño de su papá, pero Roland solo tiene ojos para su hijo perfecto Peter. Thomas siente celos de su hermano, unos celos que crecieron desde que cumplió los 4 años de edad. Y es que ¿quién no se ha comparado con otros alguna vez? Peter tiene todo, buenos atributos, inteligencia, fuerza, todos lo prefieren a él. Peter aprende rápido sin apenas esforzarse, mientras que a Thomas las lecciones se le complican más, lo cual no es malo. Cada quien aprende a su ritmo, o al menos así debería de ser, pero muchas veces este mundo no quiere esperar a nadie. Si no le sigues el paso, te dejará atrás y te hará comer su polvo. Thomas es el segundón, la sombra. Alguien como Peter deja las expectativas tan altas que cargar con la presión de estar a la misma altura resulta imposible. Thomas no puede, sencillamente porque Thomas no es Peter. El pueblo también lo tacha erróneamente como el responsable de la muerte de la reina Sacha, tan amada por todos. En la creencia popular, Sacha murió al dar a luz a Thomas, un gran sacrificio desperdiciado porque el bebé no valía la pena. Nosotros amábamos a tu madre y tú la mataste al nacer. ¿Y qué es lo que obtuvimos del dolor y de la muerte que le ocasionaste? Un niño torpe. ¿Por qué has venido, Thomas? ¿Para qué sirves? ¿Una garantía para la sucesión del trono? ¿Nada más para eso? Bien, entonces no te queremos. El libro nos deja claro que Thomas fácilmente podría sobrellevar todo eso si tan solo tuviera el amor de su padre, pero no es así. Thomas lo quería y deseaba muchísimo hacerle feliz de la misma manera que lo hacía Peter. Más que nada, deseaba que su padre le quisiera tanto como a Peter. De hecho, Thomas habría sido feliz si su padre tan solo le quisiese la mitad. Y es que Roland no puede expresar el amor que siente por su hijo porque ve en Thomas todo lo que Roland odia de sí mismo, un reflejo que no soporta ver. Thomas era la clara imagen de su padre. Eso complacía un poco al viejo, pero no le daba el placer que sienten casi todos los hombres cuando tienen un hijo que es el fiel reflejo de sus rasgos. Mirar a Thomas era como mirar un espejo furtivo. Esta brecha queda plasmada en la novela con la metáfora del velero. En un capítulo, Thomas hace manualidades para regalarle un velero a su padre Roland. Este solo lo contempla unos segundos. Reconoce el esfuerzo, pero Roland rápidamente lo aparta a un lado. Insulta el barco y lo olvida. Literalmente deja de lado los esfuerzos de Thomas. Roland representa el conflicto de cuando no damos la talla para lo que debemos hacer. Él es el rey, pero no cree que sea alguien suficientemente hábil para desempeñar ese papel. Roland no era ni el mejor ni el peor de los reyes que habían gobernado Delain. Puso mucho empeño en no hacerle mucho daño a nadie. También puso mucho empeño en realizar grandes obras, pero no tuvo mucho éxito. Por lo tanto, resultó ser un rey mediocre. Él mismo dudaba si lo recordarían mucho tiempo después de su muerte. Los reyes eran más grandes que el resto de las personas, y a veces, muchas veces, él deseaba ser más pequeño. Tal como en la vida real, la historia solo recuerda a los que destacan. Reyes buenos o reyes terribles. Pero, ¿qué es peor que ser recordado como un rey terrible? No ser recordado en lo absoluto. Que tu nombre desaparezca en el tiempo. Ese es el miedo del rey Roland. Miedo a no ser recordado y no marcar huella. De hecho, cuando se casa con Sacha, ella lo impulsa a aprobar leyes que benefician al pueblo. Si Roland nunca hubiera tenido a Sacha como la brújula que lo guiara, de seguro su reinado hubiera sido aún más mediocre. Roland es consciente de ello. En la novela lo conocemos como alguien reducido a un viejo melancólico que pasa sus días extrañando su importancia. Solo cuando está ebrio es que se sincera consigo mismo.
y saca a relucir su pesar, como en la escena donde está solo y borracho en su salón, y le grita a la cabeza de dragón colgada en la pared como si ésta lo juzgara. «¿Por qué me miras?», chilló. «¿Por qué me miras de esa manera? Lo hice lo mejor que pude, siempre lo mejor que pude. Contéstame, maldito seas. He hecho todo con la mejor intención y ahora fíjate en mí, fíjate en mí». En esta misma escena se encuentra Thomas espiando a su padre borracho a través de los ojos del dragón. Este capítulo retrata al propio Stephen King. En los años en que escribió esta novela se encontraba sumergido en las drogas y el alcohol. El rey Roland es Stephen King y Thomas representa a sus hijos, quienes se horrorizaban al verlo intoxicado con tal de trabajar. A su vez, esta escena es clave para retratar otra metáfora, las máscaras que usamos para encajar en la sociedad y que nos quitamos al estar en privado, ya que a veces si nos mostráramos en público como realmente somos, podríamos espantar a todos, como el rey Roland, que solo le habla con la verdad a sus trofeos colgados en la pared y solo en estado de ebriedad. O Thomas, que le pedía a Dennis permanecer a su lado, ya que temía que si se quedaba solo, podría quitarse la máscara y le aterraba lo que podría encontrar debajo, por toda la culpa que lo carcomía al dejar que encarcelaran a su hermano y no hacer nada por salvarlo. Es muy raro que la gente muestre su mejor aspecto cuando está sola. Por lo general, dejan de lado sus máscaras de educación, amabilidad y buenas maneras. ¿Qué hay debajo de ellas? Por lo general, la gente cuando nos ve sin nuestras máscaras se limita a reír, se ríe, pone cara de asco o ambas cosas a la vez. El clima también juega un curioso rol en la novela. Cada vez que va a desatarse una tormenta, simboliza que problemas se acercan. En el reino ocurre un largo y duro invierno que coincide con el momento de la muerte de Roland. Irónicamente, la nieve contrasta con el fuego en las entrañas de Roland, que le quita la vida. También Thomas es coronado al final de una tempestad. Lejos de que la coronación signifique algo bueno, es el inicio de más problemas en Delain, con más impuestos y la tiranía de Vlad, que gobierna el reino engañando a Thomas. Incluso Thomas fue concebido durante una gran tormenta de nieve. El clima también juega un gran simbolismo en otras novelas como Misery o El Resplandor. Por fortuna, al final casi todo resulta bien para nuestros protagonistas. Thomas confiesa, se redime y Peter es liberado y coronado rey. Sin embargo, Thomas decide marcharse de Delain para encontrar a Flagg y vengarse, pero más importante, sabe que el pueblo jamás lo va a perdonar. Su hermano, el rey Peter, no quiere que se vaya, trata de disuadirlo, le dice que Thomas solo era un niño y las cosas que hizo no fueron su culpa. Pero la memoria colectiva de la gente no conoce de escalas de grises y Thomas lo sabe, solo recordarán las cosas malas aunque no sean ciertas, como atribuirle a Thomas la muerte de su mamá Sasha. Solo eras un niño, le justificó Peter, dominado por una poderosa criatura que te aterrorizaba. Con una triste sonrisa, Thomas contestó: en parte tienes razón, pero la gente no recordará eso, Peter. Ellos se acordarán de Tommy el portador de impuestos y vendrán en mi busca. Creo que excavarían en las rocas para poder llegar hasta mí. Esto es una fuerte crítica a la sociedad, de cómo el imaginario colectivo solo recuerda una cara de la moneda y no toma en cuenta el panorama completo. Ahora hablemos del origen de esta novela. Stephen King guarda un paralelismo curioso con Tolkien. Ambos autores concibieron historias para dedicárselas a sus hijos. En el caso de Tolkien fue su libro El Hobbit, mientras que King escribió Los Ojos del Dragón especialmente para su hija Naomi. En la edición de Viking de Los Ojos del Dragón, King escribió lo siguiente:
Aunque yo había escrito 13 novelas cuando mi hija cumplió el mismo número de años, ella no había leído ninguna de ellas. Ella ha dejado en claro que me ama, pero tiene muy poco interés en mis vampiros, demonios y cosas que se arrastran. Una noche me senté en nuestra casa del oeste de Maine para comenzar esta historia, llamada por entonces Las Servilletas. Finalmente se contó la historia y Naomi tomó el manuscrito terminado con una marcada falta de entusiasmo. Esa mirada cambió gradualmente a una de gran interés a medida que la historia la secuestraba. Fue bueno que ella viniera a mí más tarde, me diera un abrazo y me dijera que lo único malo era que no quería que terminara. Esa, amigos míos, es la canción favorita de un escritor. Respeté a mi hija lo suficiente entonces y ahora como para tratar de darle lo mejor de mí. O dicho de otra manera, le tuve la cortesía de escribir tanto para mí como para ella. El mundo de los ojos del dragón es también parte del mundo de la Torre Oscura, pero no es su única relación. Esta novela contiene reminiscencias hacia la saga de la Torre Oscura. Los ojos del dragón tiene al rey Roland de Delain, mientras que la Torre Oscura tiene al pistolero Roland de Chain, que curiosamente se nos explica que también es un rey, y mientras que Roland de Delain tiene a Sacha, Roland de Chain tiene a Susana. En ambas historias Vlad es un villano, así como en ambas Rea de Cos es una bruja, siendo mencionada en Los Ojos del Dragón como Rhiannon de Cos y apareciendo en Mago y Cristal como un antagonista. En ambas historias se forma un catet, aunque en Los Ojos del Dragón nunca se le llama así. Por último, la Torre de la Aguja podría ser una alusión a la Torre Oscura. Incluso Peter es encerrado en la habitación más alta de esa torre, en una alusión a la habitación más alta de la Torre Oscura que Roland de Chain anhela alcanzar. En este canal ya he analizado varios libros de Stephen King. Te invito a verlos, dejaré la lista de reproducción en la descripción.